Hola de nuevo. Qué cosa más curiosa. Y ahora sí me dice Zoom, me estaba diciendo que era cuenta básica. Ahora sí me dice que es cuenta con licencia. O sea, ya ahora sí reconoció, bueno, en fin, ya reconoció la cuenta de la UNED. Entonces decía que si tenemos este compuesto, em, podría venir. Realmente hay dos maneras de hacerlo y las dos maneras dan exactamente lo mismo. Una manera es habiendo hecho la bromación aquí con bromo 2 y bromuro de hierro, ¿verdad? Como el NO2 es un meta orientador, entonces el bromo me daría en meta, ¿verdad? Y eventualmente la otra reacción para obtenerlo a partir de este tolueno es la nitración, ¿verdad? Que es con ácido nítrico en ácido sulfúrico. Y ahí tengo, como me pedía la pregunta, a partir de benceno. A partir de tolueno no se puede, ¿verdad? La otra opción sería hacerlo al revés, haber hecho la nitración primero. Y después Ajá. Después, o sea, aquí tengo el bromo, ¿verdad? Y aquí pensar que esto vino de este compuesto más una reacción de bromación, ¿verdad? No pasa nada porque ambos son orientadores meta. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Em, por ejemplo, dice para nitroetilbenceno. nitroetilbenceno. Ok. ¿Cómo sería ese compuesto? Entonces, sería un compuesto, vamos a ver, más o menos así. Entonces, si yo pretendo llegar a tolueno, realmente está un poquito difícil porque lo que tengo es un grupo etil, ¿verdad? Y el tolueno tiene un grupo metil. Entonces, creo que también habría que llegar hasta benceno. Em, entonces, otra vez son dos reacciones. La reacción en la que yo podría pegar un etil es una acilación de Friedel-Crafts y la reacción en la que yo podría pegar el nitro sería una reacción de nitración. Entonces, vamos a ver. Yo podría pensar de momento en ambas cosas. Es decir, si yo hago la nitración, ¿verdad? Eso sería a partir de este compuesto. Y si yo hubiese hecho la alquilación, ¿verdad? Por ruta de Friedel-Crafts, esto sería a partir de este compuesto. ¿Ves algún problema en alguna de estas dos reacciones? La flechita más, se ve como medio vulgar, así como estaba. Así está Un mejor. problema. ¿Sí? En alguna de estas dos reacciones. Bueno, no sé si en la segunda tendría que evidenciar el cloro o no. O estoy No, mal. digamos, cuando yo utilizo este reactivo, el de aluminio, Ajá. el cloruro de aluminio, y yo tengo una cadena alquílica pegada a un cloro,
lo que hace es pegarme al anillo la cadena alquílica, ¿verdad? O sea, esta cadena de acá. Esa parte está bien. El Sí. problema, Oh, el problema es que el nitro es un meta orientador. ah, bueno, sí. Entonces eso no me daría ese producto en para, me daría el producto en meta. Entonces, esta forma no sirve, Ah, bueno. ¿verdad? En el caso de la de arriba, este compuesto de aquí es un orto para orientador. Es decir, que me daría ese producto, el para, y además el producto orto. Pero bueno, esta parte digamos que la podemos obviar, ¿verdad? Podemos em, trabajar nada más con uno de los dos productos principales, ¿verdad? Entonces, aquí, lo que seguiría es hacer esta segunda reacción, que es la Friedel-Crafts, ¿verdad? Y Sí, esto se podría obtener a partir de benceno. bencina. Bueno, sí, esta es muy buena. Esta. Ya. Ok, vamos a ver otro que esté por aquí. Este está un poquillo más complejo, pero bueno. Dice 3,5. Como que le hace falta algo a este. Ah, no, perdón. 2 cloro, 4 nitro, tolueno. Cloro, 4 nitrotolueno. 2 cloro, 4 nitro, nitro, tolueno. ¿Verdad? Entonces, otra vez, lo primero sería dibujar el compuesto. ¿Verdad? Voy a hacer un tolueno. Ese tolueno, ¿verdad? Si yo pienso que tiene, este es el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, Entonces, ¿qué tiene? El cloro en 2 cloro 2 y el nitrotolueno en 4. y el nitro en 4. Ok. Entonces, voy a hacerlo, ya no por retrosíntesis, sino que voy a hacerlo de adelante, o sea, del reactivo inicial, que sería el tolueno en este caso, ¿verdad? Yo tengo con el tolueno dos opciones. Una opción sería pegarle el cloro primero, o la otra opción sería pegarle el nitro primero, ¿verdad? Si le pego el cloro, el tolueno, el metil es orto para orientador, ¿verdad? Entonces uno de los productos sería en orto. El para no lo represento, ¿verdad? Porque en el producto el metil está en posición, el cloro está en posición 2, ¿verdad? Si él es orto para, entonces también podría pensar en que me dé el nitro en posición para, ¿verdad? A partir de este primero, por ejemplo, yo podría hacer la nitración, ¿verdad? En ese caso, el metil orienta orto para, ¿verdad? Vamos a ver. Respecto al metil, este es orto, perdón, ese es para y este es orto. Y respecto al cloro, estos dos son meta además. Meta.
¿verdad? Y el cloro es un meta orientador. Entonces, en dado caso, me va a dar el producto en la posición que yo quiero. Y eventualmente en otra posición también, pero ese otro producto lo podemos obviar también. En el caso de abajo pasa exactamente lo mismo. Es decir, este, el metil me orienta orto, ¿verdad? La para ya está ocupada. em, y el nitro me orienta meta, ¿verdad? Respecto al nitro, meta son estas mismas dos posiciones. Entonces, ambas rutas son correctas. A mí me gusta un poquito más la de abajo porque la de abajo solo tiene un producto principal, ¿verdad? O sea, el 100% sería este producto. No hay otro producto principal, ¿verdad? Pero ambas son correctas. Ok, voy a buscar entonces un ejercicio, pero de alcoholes. Ok, dice acá, por ejemplo, escriba ecuaciones para cada una de las siguientes reacciones. Entonces hay una reacción que dice alcohol terbutílico em, alcohol terbutílico es un nombre común y me parece que no está dentro de los que vimos, ¿verdad? Pero básicamente es el grupo terbutilo pegado a un alcohol. Entonces, no se preocupe mucho por el nombre de este, porque me Está parece bien. que no está entre los que vimos, ¿verdad? Porque nombres comunes hay nombres de nombres comunes, entonces vimos algunos. ¿Verdad? El alcohol terbutílico es este, más ácido clorhídrico. Entonces, esa reacción, ¿tienes idea de qué tipo de reacción sería? Sería una reacción. mm, ¿O qué es lo que pasa? Yo, le- no, profe. yo les decía que cuando tenemos alcoholes con ácidos, los alcoholes normalmente son malos grupos salientes, ¿verdad? Pero el ácido los protona para que salgan como agua. Esta reacción es una sustitución nucleofílica, una SN1, ¿verdad? Que básicamente lo que hace es reemplazar el OH por el cloro. Ok, otra. Que dice acá, 1-pentanol con sodio metálico. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 y el OH, ¿verdad? Ese sería el 1-pentanol. Y el sodio metálico es así, No, con cero. no sé. No hace falta indicarlo, pero es el Na nada más. Entonces, si buscas en el capítulo de esa reacción viene en una parte que habla de la acidez de los alcoholes. Y básicamente, ¿qué es lo que pasa? Que el sodio sustituye el hidrógeno.
y el subproducto de eso es hidrógeno gaseoso. Entonces aquí se me transforma un alcohol en un alcoxil. Alcoxio. Ujú. Ok. Otra reacción dice, bueno, esta no es de este curso. Em, Cloruro de un hilo tampoco. Uno, butanol más ácido sulfúrico concentrado. Ok. Dos, tres, cuatro, ¿verdad? Y el OH en posición uno más el ácido sulfúrico concentrado. Esta reacción, te acordarás, Esa no es como de eliminación E1, algo así. exactamente, Esa sí. exactamente. Eso nos da un alqueno. Ok, viene otro por aquí que dice 3-pentanol más em, dicromato de potasio en ácido sulfúrico. Ok, entonces voy a hacer el 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. El OH está en posición 3 aquí, ¿verdad? Más dicromato de potasio en ácido sulfúrico. En esa reacción, ¿tienes idea de qué pasa? No, profe, esta no. Es que no sé si. No. Ok, esas vienen en el capítulo de alcoholes, en la parte que hablamos de oxidación, ¿verdad? Entonces, el ácido crómico, si es un alcohol primario, lo puede oxidar hasta el ácido carboxílico. En este caso, que es un alcohol secundario, lo puede oxidar hasta una acetona. Entonces, ese básicamente es el producto. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más?
vamos a ver este. No estoy seguro de que lo podamos hacer, pero vamos a revisarlo. Dice, explique por qué el tratamiento de 3-butén 2-ol con ácido clorhídrico concentrado da una mezcla de los dos productos. 3-cloro-1-buteno y 1-cloro-2-buteno. Entonces vamos a ver primero. Dice, el tratamiento de 3-butén 2-ol. Entonces vamos a hacer el 3-butén sería con el doble enlace en 3, ¿verdad? La raíz but es de 4 carbonos en doble enlace en la posición 3 y 2-ol. Okay. Ese compuesto sería el 3-butén 2-ol. Con ácido clorhídrico dice que da una mezcla de productos, ¿verdad? Uno de ellos sería 1 buteno, perdón, 3 cloro, 3 cloro, 1 buteno. Y el otro sería, bueno, ese nombre sería en el UPAC viejo, ¿verdad? En el UPAC nuevo sería 3 cloro, but 1 eno. El otro Es- sería, ese no importa si uno lo pone con el nombre de Yupac viejo. no, no Digamos, si importa, hubiera. no importa, yo se los he estado tratando de enseñar con el nuevo, pero si lo ponen con el viejo no pasa nada. Ah, Em, el otro sería 2 buteno, 1 cloro, ¿verdad? Dice que esto da una mezcla de esos productos. ¿Y por qué? ¿Verdad? Si yo pienso en la reacción como tal, ¿verdad? Yo podría pensar que una sustitución nucleofílica del OH me daría este producto, ¿verdad? Pero no me explica el otro producto. Y en el otro producto, además, el doble enlace está donde no estaba, ¿verdad? Este ejercicio, digamos que tiene una complejidad un poquito más alta. Yo pienso que si uno les pusiera un ejercicio de este tipo, tal vez guiaría un poco más por dónde anda. Por ejemplo, yo les diría primero que dibujen el mecanismo y tal vez con el mecanismo tratar de explicarlo, ¿verdad? Entonces, si yo pienso en el mecanismo de esta reacción, ¿qué es lo primero que pasa? Bueno, ay, ay, ay. Este OH se me va a protonar, ¿verdad? Para darme una cosa así, ¿verdad? Después él se va a ir, ¿verdad? Y él me va a dar un carbocatión alílico. Y aquí es donde está el punto clave, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este carbocatión puede tener una estructura de resonancia, ¿verdad? Entonces, este podría atacar acá, el cloro, o eventualmente el cloro también podría podría tomar. atacar acá, ¿verdad? En el primer caso me da el primer producto y en el segundo caso me da el segundo producto. Aunque francamente este ejercicio está casi que como para punto sexto. Vamos a ver. Éteres. Vamos a ver por aquí algún ejercicio de éteres.
Ujú. Este, bueno, también está un poquito, pero está interesante. Dice, el tratamiento de cis Sí, 2 buteno con ácido peracético más bien. ah, dice que eso da em, meso Eso, 2,3 epoxibutano. epoxidante. Epoxibutano. Mientras que el trans, este mismo, ¿verdad? El trans, todo el mismo asunto, me da el racémico. ¿Verdad? Es decir, el racémico es la mezcla de los otros dos isómeros que no son el meso. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero dice que es el cis-2-buteno, ¿verdad? El cis-2-buteno con el ácido peracético. ¿Identificas qué es la reacción del ácido peracético? ¿Cómo, profe? Perdón. ¿Identifica la reacción del ácido peracético? Mm, No. no. Ok, la reacción del ácido peracético lo que hace es transformar el doble enlace en un epóxido, que es un éter cíclico, ¿verdad? Entonces, em, eso me daría, vamos a ver, los grupos metilos irían hacia el mismo lado, ¿verdad? Y y los hidrógenos vendrían hacia el otro lado. Ese compuesto, tal vez es un poquito difícil de ver que es el meso, ¿verdad? Pero tiene un plano especular interno. Si yo lo parto a la mitad, es la mitad para un lado y la mitad para el otro. Entonces, por eso, ese es el compuesto meso, ¿verdad? Por otro lado, dice que si yo tomo el trans, ¿verdad? Y lo trato con ese mismo reactivo, eso me va a dar una mezcla racémica, ¿verdad? Es decir, yo voy a tener, por ejemplo, digamos que este hacia acá y este hacia adentro del epóxido. O viceversa, ¿verdad? Si yo le diera vuelta al compuesto, por ejemplo, o si pegara el anillo por el lado de abajo, ¿verdad? Tendría un compuesto en el cual, sí, digamos que lo haga con el anillo pegado por el lado de abajo, ¿verdad? La mezcla de esos dos isómeros. Más o menos. Sí.
Ok, pero quiero hacer unos ejercicios como más, como algo más tradicional. Vamos a ver. Eh, por ejemplo, esas tres reacciones, ¿qué producto nos darían cada una? ¿Tienes idea por ahí? A ver, dice que esas dos. Ay, no, pues. En el primer caso, en el del hidrógeno, básicamente se pega un hidrógeno de cada lado, ¿verdad? Me veo ahí. Pero básicamente desaparece el doble enlace, Ah, bueno, ¿verdad? sí. En el caso Sería del bien. HCl, se pega donde estaba el doble enlace, de un lado el cloro y del otro lado el hidrógeno. ¿Cuál? El cloro se pega en el más sustituido, porque eso sigue la regla de Markovnikov, ¿verdad? Y en el caso de este último, el del borano, más bien es lo contrario, ¿verdad? Aquí lo que se pega es un OH, pero el OH se pega en una posición anti-Markovnikov, ¿verdad? Básicamente es así. Profe, buenas Ajá. tardes. Una consulta. Ujú, Eh, bueno, más que todo, no tanto el reactivo que está explicando, sino con respecto al examen de la próxima semana. Ese ujú, examen, digamos, va a salir, que me llamó la atención, digamos, que en la plataforma, para el examen pasado indicaba que estaría, digamos, los capítulos del libro y el material complementario. ujú. Pero para esta segunda evaluación, dice que únicamente los capítulos del libro. Entonces quería confirmar si es correcto o es como un error que hay ahí. No, esa información no está, sí, es un errorcillo, pero no, básense más igual en el material complementario que en el libro, Ujú, ¿verdad? Porque el libro va como a una partecita un poquito más simple. ujú, ok, está bien. Ok, ¿tienes alguna duda así en particular de algún ejercicio o algún tema particular que te interese ver? Eh, no, no, ahorita lo que está explicando está bien, más bien es que ahorita he estado aquí estaba haciendo rollería y mucha lluvia, entonces estoy con el internet muy intermitente, entonces ahí cualquier cosa, apenas veo que tengo un poquitito de internet, si logro hacer una consulta ahí la hago. Está bien. Ok. Em, Vamos a ver. Imaginémonos que yo les pido, este, los pasos para pasar de esto a,
a esto, por ejemplo. ¿Verdad? ¿Cómo haría uno las reacciones que sean necesarias para transformar ese producto, ese reactivo inicial que es tolueno en el em, meta sería em, clorometilén benzoico, o sea, ácido metaclorometilén benzoico. ¿Cómo haría uno esa transformación? Entonces, em, una de las reacciones en las que uno podría tomar ventaja acá es la reacción de oxidación de cadena lateral. ¿Verdad? Esa reacción me toma cualquier cadena lateral que yo tenga ahí, como por ejemplo ese grupo metilo, y me la transforma en este grupo, ¿verdad? En el ácido carboxílico. Este grupo además es un meta orientador, ¿verdad? Entonces ese grupo me permitiría meter algo en posición meta, ¿verdad? Entonces yo podría pensar, por ejemplo, acá en que si yo pongo cloro 2 con cloruro de hierro, ¿verdad? Puedo incorporar ese grupo ahí. Y ahora lo que me faltaría es ponerle un cloro. Esa posición, ¿verdad? Esa posición es una posición bencílica. Entonces, esta reacción sería muy sencilla de hacer con cloro 2 y luz ultravioleta por una halogenación radicalar. ¿Entendido? Sí, Ok. Vamos a ver si encuentro algún ejercicio sobre esta parte de oxidación de alcoholes. Ujú. Los que vienen acá son un poquillo más enredados. Eh, Vamos a ver, imaginémonos que tenemos un compuesto de este tipo, ¿verdad? Entonces yo les digo, ¿cómo reaccionaría eso, por ejemplo, con hidruro de litio de aluminio, con borhidruro de sodio, ¿verdad? Con PCC o con ácido crómico, ¿verdad? Entonces, con hidruro de litio de aluminio, que es el reductor más fuerte, básicamente me va a transformar el ácido carboxílico en un alcohol. Con borhidruro de sodio, pues básicamente no reacciona porque no tiene la fortaleza de reducir un ácido carboxílico. Podría reducirme solamente un aldehído o una acetona, ¿verdad? Con PCC, que es un oxidante, tampoco reacciona porque ya está lo más oxidado que se puede, ¿verdad? Y con ácido crómico no reacciona por la misma razón. Ahora, si en lugar de yo tener esto,
tuviera un compuesto de este tipo, como sería 1-propanol, aquí sería al revés. Con hidruro de litio de aluminio no reacciona porque ya está reducido. Con borhidruro de sodio no reacciona por la misma razón. Con PCC me generaría un aldehído, ¿verdad? Y con ácido crómico haría la oxidación final hasta un ácido carboxílico. Ok. Em, ahora digamos que en lugar de tener 1-propanol, tenemos 2-propanol. ¿Qué pasaría con el 2-propanol? Bueno, como ya es una forma reducida, no reacciona más con los reductores. Si yo tengo PCC, él me lo oxidaría a una acetona. Y si yo tengo ácido crómico, me lo oxidaría también a una acetona, por ser secundario. ¿Qué pasa si yo tuviera terbutanol? ¿Verdad? Con los reductores decíamos que perdón, que los alcoholes no nos van a reaccionar porque ya están reducidos. Y con los oxidantes, en el caso de un alcohol terciario, tampoco me reacciona. Ok. ¿Por qué no reaccionaría con ninguno, profe? Porque digamos, si yo pienso en este compuesto, ya tiene 4 enlaces, ¿verdad? La oxidación, vamos a ver. Si yo oxido un alcohol primario, ¿verdad? Él puede oxidarse primero formando un doble enlace, ¿verdad? Y después formando el ácido carboxílico. Y en este caso, él tiene 4 enlaces, ¿verdad? El carbono tiene 4 enlaces, no podría tener más de 4. Ah, bueno. Si yo tengo uno que es secundario, ¿verdad? El primero formaría el doble enlace con oxígeno y ella completó los 4 enlaces. Por ende, él no puede seguirse oxidando, ¿verdad? Si yo hiciera algo como, no sé, como esto, eso sería una aberración de la química, ¿verdad? Porque él tiene ahí 5 enlaces. Entonces eso no puede pasar, Ah, bueno. ¿verdad? Y Gracias. si yo tengo el que es este terciario, de lo mismo, si yo le pongo aquí un enlace más, ya este tendría 5, entonces esto es incorrecto, ¿verdad? Y por esa razón ese no se oxida. Gracias. Pensemos, con mucho gusto, pensemos que tenemos la cetona, ¿verdad? La cetona con el hidruro de litio de aluminio, ¿qué haría? Pues se reduce, ¿verdad? Al alcohol correspondiente. Em, con el borhidruro de sodio se reduce también, ¿verdad? El borhidruro de sodio lo que no puede es reducir los ácidos carboxílicos, pero sí puede reducir los aldehídos y las cetonas. Con el PCC ya no reacciona porque igual ya no se puede oxidar más con ninguno de los dos compuestos. Ahora bien, pensemos entonces que tenemos un aldehído,
¿verdad? Acetaldehído. Eh, con el hidruro de litio de aluminio se reduce el alcohol. Con borhidruro de sodio se reduce el alcohol también. Con PCC ya no pasa nada, ¿verdad? Ya no se oxida más. Con ácido crómico, ahí sí se oxida al ácido correspondiente. ¿Verdad? Básicamente, eso es lo que pasa con las reacciones de oxidación y reducción. Aquí me encontré un ejercicio vacilón. Dice, ¿dónde está? Dice que por qué estos nombres son incorrectos. Entonces vamos a hacer algunos. Y que cuál sería el nombre correcto. ¿Verdad? Dice aquí 2,2 dimetil 3 butanol. ¿Verdad? Dice que el nombre es incorrecto. ¿Y por qué? Entonces vamos a hacer primero la cadena principal, ¿verdad? Que serían esos y además el alcohol en 3, ¿verdad? Y después dice que tiene los dos sustituyentes, los dos metilos que están en la posición 2. Entonces, el nombre es incorrecto. La pregunta es ¿por qué? ¿Alguna idea? Mm, uno, dos, tres, cuatro. No, uno, dos, tres. Uno, uno, dos, tres, cuatro. ¿No tiene cuatro carbonos? Sí, sí, tiene 4 carbonos. Vamos a ver. Aquí el asunto es la numeración, Ah, bueno, la numeración. ¿verdad? Dándole el nombre de esa manera es 1, 2, 3 y 4. Pero la regla dice que se le da el número más pequeño La principal. al Al más compuesto de mayor importancia, exactamente. Entonces sería 1, 2, 3 y 4. Entonces ese compuesto en realidad se llamaría 3,3 importante. dimetil, ¿verdad? Poniendo en el nuevo UPAC sería but 2 ol. Uno, sí, dos, dos, sol. Pero también puede ser dimetil, guión, dos, guión, butanol, ¿verdad? Sí, eso así sería en el UPAC viejo, pero sí, está bien. Es que, profe, yo apenas medio domino el UPAC viejo y aprenderme ese otro se me complica más. No, no, está bien. Si lo saben de esa forma está bien. Yo creo que todavía en general se usa más el UPAC viejo. Em, a pesar de que el UPAC nuevo se habla de eso desde que yo era estudiante, desde hace como, no sé, más de 10 años. Em, bueno, dice uno que es 2-etil 1 propanol.
2-etil 1-propanol. Entonces, vamos igual a hacer la cadena principal. Dos. ¿Verdad? Y sería en la posición 2 un grupo etil. Ujú. Ese, ¿por qué estaría incorrecto? Uno, dos, tres. ¿Están en el tres? No. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Esto es como principal. No sé, pues. Dice que están en el 3, pero después de ahí no sé por qué más. La cadena principal está mal identificada, Ah, bueno, va para el lado del grupo. ¿verdad? Porque esta sería más larga, Ah, bueno, sí. ¿verdad? Entonces, en lugar de ser 2-etil, Dos, tres, cuatro. sería, aquí el sustituyente más bien sería 2-metil, Dos, metil. 2-metil, este, butanol, ¿verdad? But 1, perdón, ¿verdad? Butan, yo me estaba brincando el an, ol, Profe, ¿sí? ese uno no va ahí al inicio, digamos, no, en la estructura, Aquí, ¿cómo le digo? Es que usted lo pone ahí en medio de esos dos enlaces, no va al inicio, no, aquí, vamos a ver, como aquí, en, en la, aquí, en la, en lo que es la estructura, digamos, no, es que aquí. veo que usted, ajá, Es que ahí no hay carbono. Vea, de hecho, ese es un error muy común en el examen pasado. Vamos a ah, ver, bueno, oxígeno que y es una cosa, que sí, yo, sí es sí, sí. de ver, digamos. Por ejemplo, este es el primer carbono, ¿verdad? Ujú. Aquí, este es el enlace al oxígeno. Ah, bueno, sí. Es decir, ahí tenemos el OH, el CH2, ¿verdad? Aquí hay un CH, CH3, CH2 y CH3, ¿verdad? Es decir, aquí no hay carbono, ¿verdad? Ese enlace termina en el oxígeno. Ah, bueno, gracias. Ok, ¿cuál ejercicio del material complementario está explicado? Esa pregunta no la entendí. Em, digamos, estamos haciendo ejercicios salteados en general algunos me los estoy inventando, otros de por aquí de algún librito. Em, si hay alguno en particular que quieren, digamos, Abraham o alguno que quiere que vean, lo podemos ver, pero no, o sea, no estoy haciendo, digamos, ninguno en específico. Ok, vamos a ver, hicimos algunos de alquenos ya, hicimos algunos em, de aromáticos, hicimos algunos de fenoles, hicimos algunos de
perdón, de alcoholes. Hicimos algunos de éteres. Algunos de síntesis de Grignard también. Sí. No sé si en realidad si tienen alguna duda más, yo creo que más o menos ya cubrimos todos los temas, ¿verdad? ¿Qué les puedo decir? Eh, Hagan un resumencito de reacciones, ¿verdad? Que tengan todas las reacciones, ¿verdad? Que si ustedes ocupan pasar de un alqueno a un alcohol, de un alqueno a un eh, halogenuro, al revés, ¿verdad? De un alcohol a un halogenuro, de un alcohol a un alqueno, del grupo que sea, el grupo que sea, ustedes sepan cómo hacerlo, cuáles son las reacciones, ¿verdad? Después estudiarse los mecanismos claves, ¿verdad? Básicamente, la manera en la que está organizado este curso es más o menos por tipo de mecanismo, ¿verdad? O sea, cuando vimos los halogenuros, vimos la halogenación radicalaria, que será un tipo de reacción. Perdón, cuando vimos los alcanos. Cuando vimos los halogenuros, vimos dos tipos de reacciones que eran las sustituciones nucleofílicas, que se dividen en dos, y las eliminaciones, que se dividen en dos. Em, Cuando pasamos al de los alquenos, ¿verdad? Se ven las adiciones, ¿verdad? Que es básicamente em, agregar dos grupos al alqueno, ¿verdad? Cuando vimos los aromáticos, vimos la sustitución electrofílica aromática, ¿verdad? Ah, bueno, eso podríamos hacer un ejercicio, algún mecanismo de sustitución electrofílica aromática. Vamos a ver. Imagínense que yo tengo un compuesto de este tipo, ¿verdad? Y lo pongo a reaccionar con el ácido nítrico en ácido sulfúrico, ¿verdad? Entonces esa reacción me daría un grupo nitro en meta, ¿verdad? Ahora imagínense que la pregunta es, ¿cuál es el mecanismo de esa reacción? ¿Verdad? Que les estaba diciendo, bueno, en el curso hemos venido viendo las cosas más o menos por mecanismo, ¿verdad? Después de las adiciones a los alquenos, vimos estas reacciones, las de los aromáticos, que todos los mecanismos son muy parecidos, ¿verdad? Lo único que cambia es la manera en la que se genera el, este, el electrófilo, ¿verdad? Y después vimos en las reacciones de los alcoholes, vimos las de oxidación y las de reducción, que esas no detallamos los mecanismos, ¿verdad? Nada más vimos las reacciones como tales, más algunas reacciones así de repaso. Y se darán cuenta que los temas que nos quedan para el último examen son dos tipos de reacciones que son también como dos grupos de reacciones muy parecidas entre sí, ¿verdad? Porque la idea es como verlo, como verlo, tratar de entenderlo así, como en bloques de reacciones. ¿Verdad? Obviamente, entonces, que ustedes puedan diferenciarlas, ¿verdad? Pueden tener un resumencito de reacciones en las cuales ustedes puedan ver individualmente qué hace cada una, porque es importante saber diferenciar qué hace cada reactivo, cómo orienta cada reactivo, etcétera. Ok, entonces, volviendo al ejercicio. Las reacciones o los mecanismos de sustitución electrofílica aromática inician por la generación del electrófilo, ¿verdad? Entonces, el paso uno sería que yo tengo el ácido nítrico, ¿verdad? Con el ácido sulfúrico y esto me deshidrata. Ay, 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 no es un más ahí, sería una flecha. Esto me deshidrata el ácido nítrico
dándome un 1 más, ¿verdad? Más el agua, más, no, perdón, un 4 ahí. Más agua, más el sulfúrico ahí eventualmente, ¿verdad? El sulfato ácido. Pero particularmente el que me interesa es este, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué va a ser ese? Em, si yo recuerdo, ese primer grupo es un meta orientador. Entonces, este, ay, 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 ¿verdad? Los electrones del doble enlace me van a atacar a ese electrófilo en la posición, en la posición meta. Y esto me va a generar, perdón, este doble enlace desaparece porque los electrones pasaron a formar el enlace con el electrófilo y me queda ahí un carbocatión, ¿verdad? Luego él, para recuperar la aromaticidad, los electrones del doble enlace con hidrógeno pasan a reconstituir el doble enlace, ¿verdad? Y se pierde el H más. ¿Verdad? Y eso es ese es básicamente el mecanismo de esa reacción. Ahora, imagínense que hay una pregunta B en la que yo les estoy preguntando que me indique mediante estructuras de resonancia por qué el producto principal tiene orientación meta, ¿verdad? Entonces, voy a venirme al reactivo, ¿verdad? Entonces, nosotros veíamos que en las estructuras de resonancia, em, estos electrones podrían migrar acá y estos otros podrían migrar allá, ¿verdad? Eso me generaba que yo tuviera una carga negativa en el oxígeno, ¿verdad? Y una carga positiva acá. Eventualmente este se podría mover para allá, una carga positiva aquí abajo y la carga negativa ahí, ¿verdad? Este se podría desplazar para acá, ¿verdad? Dejándome la carga positiva aquí y la carga negativa allá, ¿verdad? O eventualmente esto podría restablecerse y darme otra vez la estructura que teníamos al inicio, que es la estructura neutra, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que yo tengo en las posiciones orto y para un carbocatión. O sea que la densidad de electrones en las posiciones orto y para es menor
Y por ende, el, em, el carbono que podría reaccionar es el carbono meta, ¿verdad? Esa es como la explicación de eso. Más o menos. Bueno, este, yo creo que más o menos eso sería. No sé si tienen algún ejercicio en particular que les gustaría ver, lo podemos ver con mucho gusto. Si no, pues sí, nada más un poquito lo que les recomendaba, ¿verdad? Tratar de hacerse un resumencito de las reacciones, tratar de tenerlas más o menos claras para qué sirve cada uno. El ejercicio de la página 11. ¿De la página 11 de qué capítulo? Capítulo 7. Ok, un segundito. Bueno, 9, 10, 11. Ok, vamos a ver si será este. Este será. Profe, no es el que dice, propongo una ruta sintética para obtener el siguiente producto de reacción a partir del alcano. Una ruta sintética. Página 11 del capítulo 7. Ya voy por la 16 y no lo veo. Espérense para bajarlo directamente de la plataforma, por aquello de que tal vez es que está un poquito diferente. Porque yo creo que tal vez es que se le han editado algunas cositas estos días. Mm, Del material complementario, ¿verdad? Sí, el MC. Ok, vamos a ver. Capítulo 7. Ah, ok. Qué extraño, porque eso no estaba ahí. Ok. Proponga una ruta sintética para obtener el siguiente producto de reacción a partir del alcano. No sé si estaban
cuando estaba dando la explicación sobre la parte de retrosíntesis, ¿verdad? Entonces, no sé, estaba pensando si les gusta más resolverlos como normal o como retrosíntesis, ¿verdad? Normal es tomando a partir de ese compuesto que es el em, pentano. Y por retrosíntesis sería tomando em, a partir de del otro compuesto, ¿verdad? Del, del final. Entonces, vamos a ver. Pensemos en este producto del final, hagámoslo por retrosíntesis. Ok, yo tengo, pongámosle un color que se vea mejor. ¿Verdad? Un producto de este tipo. ¿Eso de qué reacción podría venir? Podría venir, no sé si se les ocurre otra, puede que haya más de una manera de hacerlo. Pero puede venir, por ejemplo, de una reacción de esto con el alcohol en medio ácido. ¿Verdad? Es decir, que yo tuve un alqueno y ese alqueno le hice una hidratación, más bien sería una hidroalcoxilación, ¿verdad? Es decir, parecido a la hidratación, pero en lugar de tener agua, lo que tengo es un alcohol, ¿verdad? Entonces, en lugar de pegárseme el OH, se me pega el OR, ¿verdad? El O del alcohol con el resto de las cosas que tiene. Ok, entonces, ¿de dónde podría venir este alqueno? Este alqueno podría venir, por ejemplo, de una reacción de eliminación de este, o de una reacción de eliminación de este, ¿verdad? ¿Y cómo podría haberle hecho esa reacción de eliminación? Em, Utilizando, por ejemplo, una base fuerte, ¿verdad? Digamos, em, KOH, ¿verdad? Utilizando ahí una base fuerte. Y este compuesto o el otro, ¿de dónde podrían venir? Bueno, esa mezcla, cualquiera de los dos me daría ese producto, ¿verdad? Siguiendo la regla de SAICEF. Ambos, digamos, me darían el más sustituido, entonces ambos darían el mismo alqueno. Eso podría venir a partir de el pentano, utilizando cloro y luz ultravioleta. Podría darme una mezcla de esos dos. ¿Se entiende? Perdón, la flecha de retrosíntesis sería aquí hacia el otro lado. Es decir, voy a darle vuelta ahora por si a alguien le gusta verlo para el frente, ¿verdad? Si yo tengo ese reactivo yo lo podría poner a reaccionar con cloro y luz ultravioleta y me daría una mezcla de productos, ¿verdad? Porque ambos son secundarios. Cualquiera de esos dos, si yo hago una reacción de eliminación, me darían este mismo alqueno, ¿verdad? Y ese alqueno, eventualmente, si yo lo pongo con un alcohol
medio ácido me daría ese producto final. Perdón. Este producto. Que es lo mismo que estábamos haciendo al inicio, solo que al inicio lo estábamos haciendo como retrosíntesis. Es decir, del producto hacia el reactivo. Pero es lo mismo. Ahora, tal vez alguno de ustedes me dirá, bueno, además de ese producto, entonces se me va a formar ese. ¿Por qué? Porque el alqueno en cualquiera de las dos posiciones son secundarias, ¿verdad? No hay diferencia. Y sí, los dos serían productos mayoritarios. Em, Sin embargo, eso no quiere decir que la reacción no sirva, ¿verdad? Nada más que el producto que yo quiero es uno de esos dos. ¿Me explico? Ok. ¿Algún otro ejercicio? Ok. Pues si no, estamos. Igualmente, si tienen alguna duda, ¿verdad? Y estudiando alguna duda en particular que creen que les puedo contestar ahí al correo interno, me pueden poner un mensajito y ahí con mucho gusto les contestamos. Muchos éxitos en el examen. A echarle ganas.